Bienvenidos a Conversando con Expertos. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a hablar acerca del Ecuador, el periodismo y el cambio climático, para lo cual nos hemos dignado a invitar a dos personas muy importantes con muchísimo conocimiento acerca del tema. Primero tenemos a la magíster Verónica Mazón. Ella es doctorante, es abogada, es miembro de Sralatan. ¿Lo dije bien? Sí, exacto. Y con ella vamos a hablar acerca de el cambio climático. Queremos un punto de vista un poco más profesional, quizás un poco más técnico, y también, ¿por qué no?, ver si nos podemos encontrar alguna que otra solución. Claro, como tú dices, compañero Luis, también nos encontramos con Alexis Joel Grefa, joven quichua amazónico. Lleva un proceso de lucha desde los jóvenes a través de la comunicación y vocería de colectivos de jóvenes indígenas. Apoya a las organizaciones con sus planes comunicacionales enfocados en lograr la incidencia y participación frente a la gran crisis global que nos está brindando los espacios adecuados para pueblos indígenas y derechos de la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Qué bonito estar aquí juntos conversando y sobre todo plantear algunos argumentos que nos relacione y nos comprometa con nuestra casa grande, la tierra, ¿no? Es un gusto compartir con un joven líder y ver a las nuevas generaciones que están al frente de manera profunda. Eso me emociona totalmente y muchas gracias por permitirme compartir contigo. Gracias a todos igual por la invitación, qué gusto estar acá con todos ustedes y pues compartir desde esta visión también desde los pueblos indígenas que creemos que para nosotros es importante mencionarlos, ya que muchas de las veces hemos estado siendo olvidados tanto por los gobiernos, también por la gente de las Naciones Unidas, por la gente que está tratando de generar soluciones a nivel global para pueblos indígenas, buscando alternativas para mitigar el cambio climático, pero se ha estado llevando sin la participación directa de quienes verdaderamente estamos protegiendo los territorios en la Amazonía y en otros territorios en las partes del mundo donde están más afectadas por la crisis global. Así que encantados de poder compartir esa experiencia también como joven, esas nuevas visiones y también como alegre de que las voces de los jóvenes por fin ahora son escuchadas también. Joel, escuchando tu comentario, me nace una pregunta. ¿Actualmente existen algún proyecto o proyectos de conservación que se estén teniendo un impacto positivo dentro de la región en cuanto a la preservación de la biodiversidad? Si nos puedes comentar, tal vez. Los pueblos indígenas, por cientos, cientos de años, estamos protegiendo los territorios, sin que haya presupuestos, sin que haya proyectos, sin que haya bioeconomía, sin que haya recursos por parte de las naciones. Hemos estado trabajando año a año. O sea, el diario vivir de los pueblos indígenas es un proyecto de conservación, es un proyecto de vida. Así que para nosotros seguir luchando, seguir resistiendo, seguir conservando nuestros territorios, de seguir viviendo en la comunidad, es parte de seguir cuidando el medio ambiente. Así que para nosotros no es algo nuevo. Capaz la terminología, la parte técnica de cómo se habla ahora del cambio climático es una forma nueva, sí, pero las acciones que generamos las venimos haciendo por siempre. No sé si me permiten aquí acotar algo. Y claro, quisiera también manifestar que si ahora nos encontramos, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, con una constitución que tiene a la naturaleza como sujeto de derechos, ese gran logro de la Constitución del 2008, pues tiene un nombre y un apellido, ¿no? Y ese nombre y ese apellido son los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas y si nosotros reconocemos precisamente todas esas luchas, toda esa energía del pueblo indígena por mantener, por hacer ver que ellos han sido los mejores guardianes, guardianes de la selva, los mejores guardianes de la vida en el mundo, que yo creo que debe ser gratificante observar en esa constitución el resultado a una gran lucha de sufrimientos, ¿no?, de falta de entendimiento, pero que también dentro de este reconocimiento constitucional todavía hay frentes que hay que hacer que toda la población, que toda la ciudadanía pues llegue a entender precisamente esa lucha y por qué ese logro. Claro, o sea, y también como para complementar esto, es importante mencionar, claro, lo que dice el tema de la Constitución, que a nivel global Ecuador es como el pionero en generar derechos y como considerar la naturaleza como un ente de derecho, ¿no?
Sin embargo, para nosotros todavía nos preocupa seguir escuchando que sí, está en la Constitución, está en papeles, pero sin embargo en la aplicación en nuestros territorios todavía está como en trabajarlo. El hecho de que tengamos, sí, los artículos que defienden y le dan derechos a la naturaleza, a los ríos, a las piedras, falta todavía el entendimiento de los pueblos indígenas que para nuestras formas de ver y con las formas de vivir es diferente. Porque, por ejemplo, en la educación formal sistemática nos enseñan que los seres de la selva, como las piedras, son seres inertes, que no tienen vida, que no tienen color, que no tienen sabor. Sin embargo, para nosotros desde una cosmovisión indígena es diferente, porque para nosotros las piedras sagradas son fuente de conocimiento, son fuente de poder. Los yachaks tienen el poder de esas piedras, de los ríos, que son parte de la vida cotidiana de nosotros. Al matar a la naturaleza, están matando no solamente a las personas que viven de la naturaleza y del río, del agua que está en el territorio, sino que también están terminando con la cultura e identidad de un pueblo. Así que sí, es como hay ese vacío todavía en la parte constitucional, en la parte de leyes, hay un vacío que hay que trabajarlo, sí, hay que buscar una normativa, inclusive la de la Constitución está ahora en esta consulta del Yasuní floreció mucho el tema del artículo 57 que estaba impulsando el gobierno de Lazo, diciendo que quien decide por los territorios en afectación son los que viven en ese territorio. Sin embargo, este artículo, como les digo, está en papeles y no tiene una normativa de aplicación todavía en el país. Así que hay mucho por trabajar aún, pero creo que la oportunidad es ahora de sentarnos la experiencia, el conocimiento de los pueblos indígenas, también con el conocimiento y la experiencia de la gente que sabe de leyes, de la gente que arma las constituciones, pero creo que es un trabajo conjunto. Creo que es empezar a sentarnos y a debatir y buscar esas alternativas nuevas, ¿no? Diferentes, a que no sean las mismas de siempre, a las que sean trabajos de escritorio, sino que sean sentadas con los territorios y que sean escuchadas verdaderamente las voces y que nuestras voces no sean contadas por libros, que no sean contadas por personas que no son parte del territorio, sino que nosotros sabemos cómo hacemos, y eso no es un tema egocéntrico, sino que también es un tema de que se valore el conocimiento que por años hemos conservado. Bueno, yo ahí solamente acotar que yo respeto mucho la gran propuesta, esa tenacidad de Alberto Acosta, que estuvo al frente de la elaboración de esa reforma constitucional y que él sí trabajó con la asesoría y de la mano de los pueblos indígenas. Claro que la parte política también es la que se impone, ¿no? Y también yo creo que en lo que tú dices, para llegar a aplicar, también lo que necesitamos es observar. Claro que la Constitución se reforma en el 2008, tenemos el Código Orgánico del Ambiente que le tenemos desde el 2017 y recién el COIP también se tuvo que adaptarse precisamente a esa reforma del Código Orgánico del Ambiente y recién ahí, hace pocos años, tenemos un conocimiento de que la naturaleza es un bien común, de un bien jurídico para el tratamiento y la aplicación ya en la administración de justicia. Pero eso es por ese lado, ¿no? Como tú dices, todavía tenemos un gran camino por recorrer y cuando hablas de que, del daño que se está haciendo a la naturaleza y el tema que los chicos nos convocaron, por supuesto que esto del cambio climático es producto de nuestra acción, de la acción del hombre. Por eso estamos ahora evidenciando una prueba real de lo que está pasando, es precisamente que tengamos aquí, por ejemplo, en Pastaza, 34, 35 grados centígrados. Y hablando del tema del cambio climático, le tengo una pregunta. ¿Usted cree que las olas de calor por las cuales estamos pasando son producto o consecuencias por el cambio climático? Así es. Esa es una consecuencia del cambio climático. Nosotros no hemos tomado las precauciones debidas, no hemos hecho nada a pesar de que los países del mundo intentaron ya desde 1972, pues ya cuando se reunieron y empezaron a hablar en la conferencia de Estocolmo, con la conferencia de la Tierra, a plantear ya un derecho ambiental. ¿Qué sucede? Empezamos a hablar, empezamos en los siguientes eventos que se organizaron, pues a exigir a los países industrializados, a los contaminantes, que, claro, que frenen, pero no lo hicieron. Y imagínense en algo que, bueno, apegados a la Constitución, nosotros en la Constitución tenemos un capítulo de cambio climático, el Código Orgánico del Ambiente habla del cambio climático, sin ser nosotros, sin tener nosotros ese rango de afectación que tienen los países industrializados. En eso sí creo que podemos coincidir, a pesar de que nosotros también debemos tomar precauciones, ¿no? Debemos tomar precauciones y empezar ya a trabajar para prevenir. Y ahora es una prueba.
Esos 34, 35 grados centígrados que nunca en la historia ha habido aquí en Pastaza, hablando de nuestra ciudad, de territorio, pues es una prueba evidente del cambio climático. Claro, o sea, igual, o sea, para mí también es como evidente y es preocupante cómo a nivel global se sigue hablando. Estamos ya a punto como a 2 meses, ¿no? En noviembre se va a celebrar la COP28 en Dubái, uno de los países petroleros más grandes del mundo, y que el presidente de esta COP va a ser uno de los grandes empresarios de petróleo. Que se siga hablando de cómo mitigar el cambio climático, mientras quienes vivimos las consecuencias reales en los territorios somos nosotros. El sur global, los países menos industrializados, somos quienes más aportamos a la mitigación del cambio climático, pero somos quienes menos estamos atendidos. Ahora mismo, con esta consulta que se realizó en el mes pasado sobre el Yasuní, sobre la conservación del Yasuní y la no explotación del crudo en el bloque 43, que solamente era un bloque, a todo lo que se estaba difundiendo en redes sociales y a nivel de una campaña del gobierno que decía que nos íbamos a quedar sin dinero y todo. Esos pasos, como nosotros como país, de decirle al mundo que tenemos que ser un país ya que no prolifere el combustible fósil, para nosotros es como este paso que vamos a dar, ¿no? Sin embargo, los países del norte global siguen contaminando a través de los mercados de carbono, siguen consiguiendo bonos de carbono para ellos seguir contaminando, y un claro ejemplo es China, que se jacta en estas grandes cumbres de ellos dar mucho dinero a la Amazonía o a países del sur global para proyectos de pueblos indígenas, para proyectos de conservación, y a nivel global son considerados potencia mundial de energías limpias, porque su energía se basa en energía eólica, pero lo que no se habla en estas cumbres es que a cambio de qué sucede esto. Son potencia mundial de energía renovable, de energía limpia, a cambio de haber destruido en la pandemia la Amazonía ecuatoriana con la tala de los bosques a través de la balsa. En pandemia todos vimos cómo la balsa fue explotada en toda la Amazonía y las riberas de los ríos amazónicos. Eso fue un boom, todo el mundo destruía, sacaban balsa, y ahora China se jacta de ser una potencia de energías limpias. Pero claro, quienes sufrimos eso ahora somos nosotros, porque estamos viviendo esas olas de calor, porque vivimos inundaciones, porque a través de la erosión, porque ya no hay esos árboles en las orillas de los ríos, todas las comunidades están perdiendo sus chacras, están perdiendo sus comunidades, hay grandes inundaciones, como decía, y las olas de calor son impresionantes. A nosotros mismos hace un poco de tiempo, que son 6 meses en Pillatúa, que es de donde yo vengo, teníamos el río Pillatúa que todo el mundo conoce, todo el mundo creo que ha ido a este río, y ¿qué pasó? No permitimos que se construya una empresa hidroeléctrica que genera energía limpia, energía rentable, pero ¿qué pasa? Que a través del cambio climático las montañas de la cabecera del río Pillatúa se derrumbaron y todo el río se fue, se ensució, murieron todos los animales. Hasta el día de hoy casi va un año y apenas los peces de esta zona están reconstruyéndose, están como regenerándose. Entonces, todos estos cambios no se están hablando en los países del norte. ¿Y qué pasa? ¿Por qué justamente no se habla? Y es porque no hay participación directa de los pueblos indígenas, no hay participación directa de quienes estamos viviendo en este territorio, quienes hablan por nosotros nuevamente. Claro, hay como partes y partes, ¿no? Como en todo lado hay partes buenas y partes malas, pero hay una parte de la academia que sigue hablando o escuchando a los pueblos indígenas a través de libros, porque para ellos nosotros seguimos siendo libros, seguimos siendo recursos, seguimos siendo una parte de folclorización, o inclusive hay organizaciones o ONGs que se llaman ahora, que llevan a gente indígena a estos espacios, pero solamente para complementar el espacio, como yo estoy trabajando con pueblos indígenas, mira, mi indígena está aquí al lado mío. Entonces creo que es una forma muy mala de que se está llevando para cambiar, o sea, para intentar vender una imagen medioambientalista. Y una de las cosas que yo siempre digo, si no hubiera dinero de por medio, todas estas empresas medioambientalistas, todas estas ONGs que trabajan supuestamente con fondos verdes no existieran. Es porque hay dinero, es que están ahí. Y nosotros estamos, ahora mismo nos están diciendo, nosotros, como les decía hace un rato, con o sin dinero, por miles de años hemos seguido conservando nuestros territorios. Pillatúa, para mí, esa es mi bandera de lucha, porque yo vengo de este territorio. Nos hemos enfrentado a las hidroeléctricas, nos hemos enfrentado al bloque 28, porque está en la parte nuestra, el bloque 28 que es una petrolera. Estamos ahora enfrentándonos y resistiendo a la expansión de la frontera minera que viene desde la provincia de Napo. ¿Y qué sucede en Santa Clara? Ahora mismo es un ejemplo. Y pueden investigar para poder dar rédito a esta información. El MATE, que es el Ministerio del Ambiente,
hace 3 semanas llegó a nuestro territorio, a nuestra organización, a hacer una consulta de que quieren al río Piyatúa declararle una zona de libre uso de aprovechamiento de agua. ¿Por qué? Porque en la provincia de Napo, en el cantón Carlos Julia Arosemena Tola, ya no tienen agua para tomar, a causa de la minería. Pero ahora sí necesitan el agua de Piyatúa porque está conservada. Mientras nosotros por años hemos seguido resistiendo, hemos dicho no queremos petrolera, no queremos extractivismo, no queremos nada en nuestros territorios, porque de esta forma vive. El desarrollo para nosotros no es construirnos vías, el desarrollo para nosotros no es construirnos grandes supermercados, el desarrollo para nosotros no es darnos bonos, darnos un montón de cosas. Para nosotros el desarrollo es poder vivir tranquilos en nuestro territorio. Y si no nos molestaran y nos dejaran en paz en nuestros territorios, ahora mismo yo estuviera en mi comunidad, tranquilo, es relajado. que pero no se trata solamente del interés, ¿no? Es lógico y yo respeto tu opinión. Déjenos tranquilos porque nosotros solo queremos a nuestra naturaleza intacta, a la madre tierra intacta tal cual, sin que vengan estas mineras, que es terrible la situación que está pasando en la provincia de Napo. Y pues eso ya lo debían cortar y cortar de raíz, pero nosotros hemos evidenciado que aún siguen en esa explotación minera informal. Pero lo que sí es necesario hablar cuando nos estamos refiriendo al cambio climático es que todos los ciudadanos globales debemos ya empezar a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? No hay un plan B. O sea, hay que empezar a trabajar por el planeta. ¿Y qué debemos hacer? Pues en la educación debemos poner más énfasis, ya no solamente como un eje transversal, o sea, ya nosotros debemos en la educación incursar en qué voy a hacer. Yo me gradúo de profesional y ese profesional, ¿cómo va a mantener esos valores de la tierra, esa reforestación con la tierra, ese tratamiento de la naturaleza desde mi punto de vista profesional? Y en todas las carreras, no solamente en carreras ambientalistas, sino en todas las carreras. Debe ser un sujeto que vaya precisamente a trabajar en su gestión profesional pensando en el planeta, porque después no va a haber un planeta. Nosotros estamos hablando del derecho humano a un ambiente sano, de estas generaciones y pensando en las nuevas generaciones. Pues pensemos y empecemos a trabajar. Y eso es uno de los grandes aportes que deberíamos hacer en la educación, porque muchos desconocen. O sea, allá hay esa emoción del discurso, si no fuera porque los compañeros de los pueblos indígenas nos están recordando, o si no activistas, jóvenes activistas, que no son muchos, pero deberíamos ser todos, convertirnos en activistas y empezar a sembrar un árbol, empezar a reforestar. O sea, aunque parezcan cosas minúsculas frente a lo que debe hacer una petrolera, frente a lo que debe hacer una minera, frente a lo que deben hacer los países industrializados, pero algo debemos hacer. Y si nosotros nos unimos, empezamos a reforestar, esa es una forma de empezar a remediar. Algo debemos hacer. O sea, ya tenemos frentes como la tuya que está luchando en escenarios internacionales. Acabas de venir de una gran oportunidad en donde expones todas estas ideas y esta realidad amazónica, porque todo el mundo debe pensar la Amazonía ecuatoriana, la que nos resguarda, donde tenemos los bosques, donde tenemos ahí el archivo para nosotros seguir destrozando la naturaleza. Pero no, la Amazonía tiene problemas. Y tiene problemas graves. Tenemos contaminación de los ríos, eso es terrible. Tenemos pasivos ambientales por la explotación petrolera que con esa misma quema más atentamos al cambio climático. Y son estos medios los que quizás informan de cierta forma más directo, más claro, porque como lo decía Joel, en los medios quizás tradicionales no se informa mucho, no se dice la verdad como él, se disfraza la verdad de cierta forma. Y yo quería preguntarles qué acciones contundentes para cualquiera de los dos se pueden tomar aprovechando este espacio, qué acciones se pueden tomar, qué se puede hacer, con quién podemos hablar si queremos empezar como dice usted, profe, que empezar el cambio, empezar a gestionarnos, ¿no? A que ya tratar de darle una pequeña solución a este problema, que para nosotros quizás es pequeña, pero uno hace la diferencia y después se va sumando más gente y lo que empezó siendo un grano de arroz termina siendo una solución inmensa para él.
para el planeta. Yo solo con un poco, yo creo que esas políticas públicas deben ser aplicadas, porque como dijo nuestro compañero panelista, pues tenemos lindos y hermosos libros verdes, tenemos planes y planificaciones muy pintorescas, pero ¿dónde está la aplicación de toda esta normativa verde? ¿Dónde están esas iniciativas desde el Estado para que nosotros empecemos a trabajar? Y como nosotros individualmente, yo creo que cada uno de ustedes jóvenes tiene la oportunidad, como lo dije hace un momento, de empezar a poner su grano de arena con el planeta. Que les duela el planeta, porque si no, ese es resguardar lo que tenemos, resguardar la vida. Entonces, plantee campañas de reforestación. Yo creo que eso es inmediato. Nosotros hacemos a través del Club Rotario Puyo, del Esdras Latan, tratamos de promover y nos dicen, a ver, ¿y por qué estamos limpiando un río que no se limpia? Es que no es eso, es que hay varias etapas. Es primero enamorarle a los jóvenes, a los niños que no han sido socializados con el tema de que nuestro planeta se agota, pues en que tenemos que hacer algo por el planeta, crear ciudadanos que tengan ese pensamiento, esa mentalidad, y pues empezamos ahí llevándole precisamente a esas caminatas de limpieza. Luego vamos a sembrar un árbol y cada uno tiene que empezar por eso. A ver, yo solamente quisiera como complementar esto. Creo que para empezar, no estoy en contra ni nada del tema del término activista, que me parece súper bien y es una ayuda grande para el mundo de que haya gente que está empoderada y que está como empezando iniciativas. Sin embargo, para nosotros los pueblos indígenas es real la lucha. Para nosotros esto no es un juego. También les cuento que yo también estoy por terminar mi carrera profesional. Yo no estudié nada medioambientalista, no estudié ni derecho. Yo soy pedagogo en artes. Sin embargo, me ven aprendiendo de leyes, aprendiendo de medioambientalismo, porque el mundo me ha obligado a hacer esto. Y para nosotros, luchar por estos territorios no implica un acto de voy a tratar de hacer algo por, sino que, como les digo, lo que pasa en Napo, para nosotros, luchar por nuestro territorio implica sobrevivir. Entonces, ¿a qué le apostamos nosotros como jóvenes ahora con esta visión nueva de que tenemos que empezar a hacer? Nos duele mucho que la juventud ahora en la actualidad no está consciente y no está tomando el rol que tiene que tomar. Las juventudes están tan preocupadas de estar en fiestas, que está bien, que hay que divertirse. Las juventudes están tan preocupadas de que tengo que tener la mejor ropa, de que tengo que tener las mejores cosas, de que tengo que empezar a viajar, no sé, hay un montón de cosas que la juventud está empezando a soñar, a tener el carro, a tener la casa soñada, pero es momento de empezar a cambiar esa mentalidad. Ya no estamos en el mundo, ya no estamos en un proceso de a través del calentamiento global, ya no estamos viviendo eso, ahora estamos en un proceso de ebullición ya en el mundo. Entonces, ¿desde dónde vienen las acciones? Las acciones ya no vienen desde arriba para abajo. Las acciones tienen que ser construidas desde las comunidades, desde las bases. ¿Y a qué le apostamos nosotros? A la educación. Porque es la única forma de generar gente consciente y capaz. Porque ya es momento de que los jóvenes tomemos las iniciativas y no solamente tomar la razón de que voy a hacer algo, sino que tomar responsabilidades. Porque si nosotros no accionamos a mucho, aquí a 10 años, al 2030 no vamos a tener Amazonía, no vamos a tener aire, vamos a tener que comprar aire. Y eso es real. Tal vez para nosotros aquí nos suena como muy gracioso, como muy ficticio, el hecho de que vamos a tener que comprar aire, de que vamos a tener que comprar agua, porque tenemos un bosque tan protegido, tenemos agua para beber, tenemos todo esto, pero no estamos tan lejos. Vayamos a ver lo que les digo. En la provincia de Napo ya no tienen agua para beber, mucho menos en otros países. En China se compra frascos de aire para poder respirar aire limpio, porque no hay. Entonces es momento de tomar responsabilidades. Y también nosotros una de las grandes luchas que hemos estado haciendo, a pesar de que estamos entrando al sistema para intentar cambiar, porque creo que la única forma de empezar a cambiar las cosas es entrando a esos lugares. Entonces, estas cumbres, las COPs, que se hacen a través de Naciones Unidas, que es las cumbres de las partes para temas medioambientales y climáticos, son 28 ya y no han solucionado nada en los territorios. Entonces, ¿a qué les apostamos y cuál es nuestro mensaje de lucha ahora? Que si de verdad quieren apoyar a cambiar o a mitigar el cambio climático, tienen que empezar a apoyar las iniciativas propias de los territorios, a las resistencias que vienen haciendo, a lo que usted decía, a que haya fondos
si hay fondos, para que más árboles sean sembrados en la Amazonía, para que más ríos sean descontaminados, para que muchas comunidades puedan empezar a tener su propia economía. Entonces, ahí es el cambio, desde la educación, desde fortalecer a personas conscientes, a personas que sean mucho más humanas, digo yo. No sé cómo sería una forma muy conceptual de esta, pero sí, mucho más humana, mucho más consciente, mucho más real, y que sienta y que viva lo que está pasando. A mí me duele muchísimo que, claro, o sea, yo sí digo, yo soy consciente, a mí estar luchando por mi territorio me ha quitado mi vida. A mí me ha quitado mi vida. Yo soy consciente de eso. Yo no puedo ver a mi familia. No he visto a mis papás que viven aquí cerca, vivo en Santa Clara, no los he visto por más de 2 meses porque tengo que estar en estos espacios intentando generar conciencia con más personas. Hemos estado promoviendo la campaña del Yasuní porque para nosotros es muy importante promover este tipo de cosas y creo que la invitación está a eso, a que generemos conciencia, a que seamos responsables de nuestros actos y desde las pequeñas cosas que hacemos en la casa. Eso era algo que yo les quería, escuchando sus comentarios, llegamos a la conclusión de que a los jóvenes, si no, o bueno, a la población en general, si no nos afecta, no nos importa. Usted decía algo muy importante, tiene que dolernos el planeta. Y tú decías algo que es cierto, la juventud quizás está perdida en otros temas un poco más banales y superficiales, pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para acabar con esa indiferencia? ¿Qué acciones se pueden tomar que de verdad funcionen? Tú ya lo decías, hay proyectos que no están haciendo nada, que no dan soluciones. ¿Qué, desde su punto de vista, qué acciones podrían cambiar esa indiferencia? ¿Qué cosas podrían hacer que dejemos de ser tan indolentes y que empecemos a preocuparnos un poquito más por el planeta en donde vivimos? Solamente, ¿no? El planeta en donde vivimos. ¿Qué pueden enseñarnos de eso? ¿Qué es lo que nos podría ayudar a terminar con esa indiferencia de una vez? Ya, antes de responder sobre la indiferencia, sí me gustaría un poco darles a conocer lo que nosotros estábamos conversando previamente y era precisamente de invertir, ¿no? Invertir ese conocimiento de... si hablamos de la provincia de Pastaza, nosotros tenemos investigadores en la provincia de Pastaza que ya están promoviendo tecnologías limpias como en función de la nanotecnología, y que inclusive estos investigadores jóvenes han golpeado la puerta de los organismos seccionales para poder poner en práctica el uso de estas tecnologías limpias. Pero ustedes saben que ahí no hay grandes ingresos, sino los justos y necesarios para ejecutar esos proyectos. La educación es importante, la investigación es importante para poder invertir y evitar y contrarrestar todo lo que se refiere a la contaminación. En cuanto a motivar, yo creo que la obligación está en todos nosotros, en la ciudadanía. Esta ya rebasó la preocupación política, la preocupación del Estado. Ellos han generado se ha generado una normativa ambiental en función, y Ecuador lidera, ¿no? Lidera a nivel mundial precisamente ese respeto a la naturaleza, pero no hemos llegado a aplicarla y sobre todo no hemos llegado a conocer y a quererla. Entonces no es solamente el pueblo indígena el que tiene que luchar, somos todos los niños, los jóvenes, la familia, los que tenemos que involucrarnos. A ver, yo pienso que, como decía, es un proceso de construcción y creo que hoy, o sea, es el momento idóneo de sentarnos a construir desde las diferentes perspectivas, de sentarnos a reflexionar y nuevamente, insisto, yo le apuesto a la educación. Creo que la educación que se imparte no solamente en las universidades y todo esto, tiene que romperse ese esquema. El esquema sistemático patriarcal y colonialista que existe en la educación debe ser mucho más amplificada, mucho más visualizada, el conocimiento de los pueblos, no solamente pueblos indígenas, porque también existen pueblos campesinos, pueblos que están asentados en comunidades como Puyo, por ejemplo, que es una ciudad que no está al 100% poblada de una nacionalidad indígena, que existen personas como cada uno de los que estamos aquí presentes y que estamos haciendo cosas reales. Entonces, yo pienso que es apostarle a esa educación, ¿no? A cambiar sistemáticamente, porque no tenemos una educación ambiental real, porque lo único que te enseñan es lo que decía hace rato, que los seres inertes, que los seres vivos, los seres bióticos, abióticos y todo esto,
pero no hay una educación real, no hay una educación que te enseñe el valor de las plantas, el valor de los ríos, el valor del agua, el valor de la naturaleza en sí. No hay una concientización real. Estamos siguiendo un patrón colonial sistemático en el cual te enseña a ser capitalista, te enseña a ser consumista de manera irreal. O sea, tú piensas que quieres cambiar, sin embargo, sigues cayendo porque de manera sistemática te han impuesto esa forma de pensar. Y yo le apuesto que tenemos que empezar a crear eso como una forma de concientización a través de la educación, desde los niños, que los niños sean conscientes de que la naturaleza es importante, de que los ríos son importantes, de que conservar el territorio es importante, y como territorio hablo de manera general, no solamente los bosques, sino que conservar. Por ejemplo, aquí en Puyo mismo, hace un poco de tiempo estuvimos preocupados porque empezaron, desde la administración municipal se empezó a generar árboles de plástico, árboles de metal, cuando deberíamos empezar a fortalecer el tema con los colegios, empezar a sembrar árboles, empezar a hacer áreas verdes. Entonces, eso. Y me parece también como súper importante, y yo, o sea, estoy como muy feliz ahora mismo. Pasado mañana, el día sábado, vamos a empezar en nuestro territorio, porque también creemos que es importante la parte de la educación como para reconocimiento. Y creo que para ustedes va a ser un orgullo que una estudiante justamente de la Universidad Estatal Amazónica, que hace un año se graduó de bióloga, creo que es un año, no estoy tan seguro, se graduó de bióloga, ella va a dirigir un proyecto de investigación de biodiversidad en el territorio del pueblo quichua de Santa Clara, que vamos a hacer como esta investigación en manera conjunta con profesionales que son los biólogos, pero también quienes conocen el territorio, que son los abuelos, que son los jóvenes. Entonces, es ahí en donde empiezan las verdaderas formas de cambiar las realidades, las formas de concientizar y como de tomar responsabilidades, ¿no? De que no solamente pensemos en que vamos a tener dinero, en que vamos a tener casas, carros, sino que empecemos primero a preocuparnos de lo que está ahora pasando, de lo que tenemos. Me preocupa mucho, y una de las grandes denuncias que se ha hecho a Estados Unidos sobre todo es que está tan preocupado en investigar y en buscar, en desarrollar tecnología o buscar vida en otros planetas, cuando ni siquiera está avanzando a cuidar el que estamos teniendo aquí. Entonces creo que es eso, apostarle a la educación, pero una educación real que rompa los esquemas coloniales, sistemáticos y patriarcales que existen en nuestro país. Planes, programas, metodologías que vayan a la educación ambiental y sobre todo una economía circular. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Magíster Mazón. Ha sido un placer poder charlar con ustedes, tocar estos temas ambientales y todos para poder concientizar y así hacerles saber a la población que debemos cuidar nuestro planeta. Muchas gracias, nos vemos en un próximo podcast.